Ya, les cuento. Hoy día nos toca la clase número 39. Ya, esta clase es de aula invertida. eh, entonces, todas las aulas invertidas, ustedes saben que están compuestos por dos archivos. Uno que es para tratar antes de la clase y otro es durante la clase. Ya. Em, en este caso, el antes de la clase también tiene un poco de materia, y no sé si lo habrán alcanzado a revisar. em, que tiene que ver con temas de poder de mercado y de concentración económica, ¿ya? Pero como esta clase es más cortita, voy a tratar de ver las dos diapositivas, ¿ya? Es decir, partir con esta PPT que es antes de la clase para explicarles algunos indicadores de medición y después vemos la clase 39, pero la que es durante la clase propiamente tal, que tiene algunos ejercicios de tipo comente y cálculos también, gráficos y todo eso. Ya, entonces vamos a tratar de ver las dos PPT. Bueno, lo primero que vamos a revisar es un indicador que se llama el índice de Lerner, que se utiliza para determinar el poder de mercado que tiene una empresa. ¿Ya? Se define el poder de mercado como la capacidad que tiene una empresa para cobrar un precio mayor al costo marginal. ¿Ya? Y decimos que es la capacidad para cobrar un precio superior a este costo marginal, porque si fuese el precio igual al costo marginal, estaríamos hablando de un mercado en competencia perfecta. ¿Ya? Entonces, aquí lo que estamos viendo es esta capacidad para establecer precios superiores. Y se llama grado o poder de monopolio a la diferencia que existe entre el costo marginal y el precio, ¿ya? En relación a este precio. Cuanto mayor es la diferencia entre el precio y el costo marginal, mayor es el poder de monopolio de la empresa. Además, cuanto más fuerte es la posición del monopolista, mayor es la capacidad que tiene para obtener beneficios, sin atraer a competidores. ¿Ya? Em, bueno, acá abajo tenemos dos ecuaciones. La primera de ellas nosotros la estuvimos viendo en la clase anterior, que relacionaba el ingreso marginal con la elasticidad. Y la segunda mantiene esta relación, pero viene de comparar el ingreso marginal con el costo marginal, que es este criterio para maximizar beneficio económico. ¿Ya? Entonces llegamos a esta relación que está acá. Que es la relación entre precio y costo marginal. Pero como nosotros nos estamos enfocando en lo que es el índice de Lerner, este índice se define como precio menos el costo marginal dividido en el precio. ¿Ya? Si esta empresa tiene mucho poder de mercado, esta diferencia, este paréntesis, esta diferencia va a ser muy grande, ¿ya? Y por lo tanto el índice va a tender a 1. Mientras más poder de mercado, más cercano a 1 es esta diferencia, o este L, ¿ya? Este L. Y cuando el L es 0, eso quiere decir que el precio es igual al costo marginal. Y eso se da en los casos de competencia perfecta. ¿Ya? Entonces vamos a decir que siempre el L va a estar entre 0 y 1. Si es 0, no existe el índice, o sea, el índice de Lerner sería 0 y en ese caso no tiene poder no tiene poder de mercado esta empresa. Por lo tanto, quiere decir que estaría en un mercado perfectamente competitivo. Y por el contrario, si este índice es 1, quiere decir que esta empresa o este monopolio tiene el máximo nivel de o concentración o poder de mercado, el máximo poder de mercado. Mientras más cercano a 1, más poder de mercado tiene esta empresa. ¿Ya? Y este índice de Lerner también se puede relacionar con la elasticidad.
¿ya? Y es 1 dividido en el valor absoluto de la elasticidad precio de la demanda. Por lo tanto, si esta elasticidad, como sale aquí en esta viñeta, si esta elasticidad en valor absoluto es muy elevada, es decir, es muy elástico, el margen va a ser pequeño, el índice de Lerner va a ser muy pequeño, ¿ya? Pero si esa elasticidad es muy baja, o sea, es muy inelástico, el L va a ser alto, ¿ya? Lo vamos a analizar eso un poquito más en la diapositiva que viene. Aquí tenemos dos gráficos para analizar la elasticidad. El gráfico A y el B. Entonces, en el gráfico A, la elasticidad precio de la demanda es muy alta, es muy elástico, ¿cierto? Tiende a ser más horizontal. Entonces, bueno, ahí establecemos el QM, que es la cantidad que va a producir el monopolista. Y para eso igualamos ingreso marginal con costo marginal. Obtenemos el QM y este lo reemplazamos en la demanda. Y nos da el P sub M, ¿ya? Que es el precio que cobra el monopolio. Entonces, la diferencia entre el precio que cobra el monopolio y el costo marginal es pequeño, comparado con el gráfico de la derecha. Porque en este otro gráfico, el B, ahí también tenemos nuestro QM, ¿cierto? Y el P sub M acá arriba. Pero en este caso la diferencia entre el precio y el costo marginal es muy alto. ¿Ya? Hay una gran diferencia, por lo tanto el índice de Lerner va a estar más cercano a 1 que a 0. Entonces, en ese sentido podemos decir que cuanto más elástica es la demanda, el precio se aproximará más al costo marginal. ¿Ya? Y al revés, cuanto más inelástica, va a haber una mayor diferencia entre precio y costo marginal y por lo tanto el monopolio o la empresa va a tener un mayor poder de mercado. ¿Ya? Y esto uno lo puede ir relacionando también con aquellos factores que influyen en la elasticidad precio de la demanda, ya que vimos en la unidad 2. Entonces vimos, por ejemplo, ¿qué pasa si un bien no tiene sustitutos cercanos? Dijimos, la elasticidad de la demanda es muy baja, va a ser muy inelástico. Incluso puede ser perfectamente inelástico. Entonces, en ese caso, el índice de Lerner va a tender a 1. Va a tener un gran poder de mercado, ¿no? Y al revés, si este bien tiene muchos sustitutos cercanos, va a ser muy elástico, el índice de Lerner va a ser cercano a 0. Y así podemos ir analizando, por ejemplo, si el bien es de lujo, si es de primera necesidad, si el adquirirlo compromete una parte importante del ingreso del individuo o no, etc. Ahí hay que repasar un poco eh, estos factores que influyen en la elasticidad precios de la demanda. ¿Ya? Y aquí también es importante analizar, ¿ya? Que como ustedes ven, hay un criterio para maximizar beneficios, obviamente, que es igualar ingresos marginales con costos marginales. Pero eso nos da solo la cantidad a producir, ¿cierto? El QM. Pero el precio que va a cobrar el monopolista también se ve influenciado por la demanda y por la elasticidad precio de la demanda, ¿ya? Y eso nos indica que no es que el monopolista establezca el precio que quiere arbitrariamente, digamos, ¿ya? Sino que también está muy relacionado a cómo van a responder los individuos, los consumidores, ante los cambios en los precios. Y esa es la elasticidad. Entonces hay que sacarse un poco ese mito de que el monopolio cobra lo que quiera, que es casi como un patrón de fondo y que hace lo que quiere.
Eso va a depender en mucha medida del poder de monopolio que tenga. Y ese poder también está influido por los consumidores. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta con este índice. O si no, seguimos. A ver, ¿qué dice el chat? ¿No? Ya, al final de esta PPT hay algunos ejemplos numéricos y hay un ejercicio también que vamos a ver y vamos a calcular el índice de Lerner. Entonces, la elasticidad es un concepto que nos va a acompañar durante todo el curso. O sea, hay algo que hay que aprender aquí, elasticidad. Bueno, dicho eso, podemos estudiar también, ese es por una parte el poder de monopolio, ¿ya? O el poder del mercado, que es el poder que tiene una empresa, ¿cierto? Para cobrar un precio distinto al costo marginal. ¿Ya? Pero aquí vamos a ver otro indicador que está relacionado a la concentración del mercado, ¿ya? El grado de concentración va a describir el número y la distribución por tamaño de vendedores o compradores. Y esta medida va a depender de dos factores, del número de empresas en el mercado y de su dimensión relativa. ¿Ya? Entonces, para medir esta concentración debemos clasificar a las empresas dentro de sus mercados relevantes, medir el tamaño de cada empresa y del mercado, y contar con un índice para medir esta concentración. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos determinar la razón de concentración de K empresas, ¿ya? Estamos en una industria que está compuesta por N empresas, y nosotros queremos saber el grado de concentración de un grupo solamente. Por eso le llamamos de K empresas, ¿ya? Y esto lo que mide es el producto acumulado de las mayores empresas de la industria. Entonces lo que hacemos es construir este indicador C sub K. Quizá aquí, bueno, igual lo vamos a ejemplificar esto, es más sencillo de lo que parece. Pero tenemos una razón de concentración, un C sub K, que lo que estamos viendo es la participación promedio de un grupo K de empresas dentro de la industria. Entonces lo que hacemos es sumar de i igual 1 hasta acá, ese sub i, que es la participación de cada una de las empresas en las ventas, el empleo o la producción. ¿Ya? Entonces vamos a calcular las ventas acumuladas en un periodo de tiempo por estas K empresas, dividida por el número total de empresas de la industria. ¿Ya? Y un ejemplo, si queremos determinar C3, nos permitiría obtener la proporción de las ventas en el mercado atribuidas a las 3 mayores empresas de la industria. Ese sería un C3. ¿Ya? Y hay otra medida que es el índice de Herfindahl-Hirschman, o IHH. Y esta también es una medida de concentración de mercado, y se define como la suma de los cuadrados de las participaciones del mercado de todas las empresas en cuestión. ¿Ya? Entonces aquí vamos a sumar las participaciones de todas las empresas que participan de esta industria. Y cada una de esas participaciones es SI. ¿Ya? Y este valor, el máximo, digamos, valor que puede tomar este índice es 10.000. Y eso es cuando tenemos un monopolio en la industria. ¿Ya?
Para determinar la concentración de un mercado, así como la variación que en ella produce una operación, la Fiscalía Nacional Económica, que estuvimos estudiando en la clase anterior, ¿cierto? Esta fiscalía que investiga eh, cuando los mercados o cuando hay alarmas de que un mercado no está actuando en forma competitiva, ¿cierto? Esta fiscalía investiga. Y esta fiscalía, para determinar la concentración del mercado, utiliza de manera preferente, pero no exclusiva, este índice de Herfindahl-Hirschfeld. ¿Ya? Esta Fiscalía Nacional Económica presume que las operaciones de concentración que no sobrepasan un determinado umbral tienen un escaso potencial anticompetitivo y lo clasifica en tres grupos. Si este índice es inferior a 1500, no hay concentración de mercado. Si este indicador está entre 1500 y 2500, hay un mercado moderadamente concentrado, ¿ya? Pero si este IHH es mayor que 2500, entonces se refleja un mercado altamente concentrado. Y allí la Fiscalía va a intervenir. ¿Ya? Entonces, este indicador ayuda o es un instrumento que analiza la Fiscalía para determinar cuáles son los casos en los que los mercados tienen riesgo de no ser competitivos. ¿Sí? Bueno, aquí hay un ejemplo que va a ayudar un poco a bajar lo que hemos visto. Dice, por ejemplo, considera una industria que tiene 8 empresas con la siguiente participación porcentual del mercado, en el mercado. Entonces, hay una empresa que concentra el 30%, estos son porcentajes. La segunda mayor empresa concentra el 20%, después el 12%, el 10%, el 8%, el 7% y el 3%. Estas son 8 empresas en total que participan en el mercado, ¿cierto? Entonces nos piden el C4 primero, después el índice IHH, y después nos dicen, o nos preguntan, nos contextualizan si las dos empresas más grandes de este mercado deciden fusionarse, nos preguntan si la Fiscalía Nacional Económica estudiaría el caso. ¿Ya? Entonces, vamos con la primera pregunta, con el cálculo del C4. Aquí lo que tenemos que considerar, bueno, ahí está la fórmula, ¿cierto? Es sumar todas las participaciones del mercado, pero como es un C4, lo hacemos para las 4 mayores empresas del mercado, o las 4 que representan una mayor participación. ¿Ya? Entonces colocamos aquí 30, más 20, más 12 y más 10. Y eso lo dividimos por la participación total de las 8 empresas. Y eso nos da un C4 igual a 0,72. ¿Ya? Si nos hubiesen pedido, por ejemplo, un C2, ahí consideramos solo las dos más grandes, ¿ya? Y lo dividimos en la sumatoria, que es 100. Entonces ahí nos quedaría un 0,5. ¿Ya? Eso nos indica ya, sí, un poco mal de la garganta para variar. Eso nos indica entonces el poder de concentración que tienen ya sea las 4 principales empresas o las 2, como hice el cálculo ahí abajo, las 2 mayores empresas del mercado. ¿Ya? Ese sería el C4 y el C2. Ahora, si vamos al IHH, bueno, el enunciado es el mismo. Entonces lo que aquí hacemos es sumar las participaciones al cuadrado.
¿ya? De todas las empresas que intervienen. Entonces, con eso queremos ver si es que este mercado, con estas 8 empresas, eh, reflejan una situación o una situación de concentración de mercado. Y este valor nos da 1766, y con 1766 podemos concluir que no se encuentra concentrado, ¿ya? Acuérdense que acá tenemos las clasificaciones. Ese 1766 es mayor a 1500, pero no existe tanta diferencia, porque el tope de ese rango es 2500 para que se considere un mercado medianamente concentrado. ¿Ya? Si este indicador fuera mayor a 2500, ya sería un mercado altamente concentrado. Entonces 1763 no refleja una mayor concentración de estas 8 empresas. Profe, ¿Sí? decir que es medianamente concentrado, ¿es lo mismo que no concentrado? O sea, más bien el no concentrado está con el punto A, menor a 1500. En el otro hay una concentración, pero no es de mayor importancia, aunque no reviste mucho análisis. Donde hay que sí ya actuar es cuando es mayor a 2500. ¿Ya? Eso. Y eso va a estar reflejado acá en el punto C, porque aquí, por ejemplo, nos dicen qué pasa si 2 empresas, que son las 2 más grandes del sector, deciden fusionarse. Entonces nos preguntan si la Fiscalía Nacional Económica estudiaría este caso. Entonces, si se fusionan las 2 más grandes, serían las que tienen 30 y 20% de participación en el mercado. Entonces nos quedaría una con 50, después viene una con 12, con 10, con 10, con 8, 7 y 3%. Entonces si volvemos a calcular el IHH, en este caso con los 7 porcentajes de participación y las 7 empresas, nos entrega un IHH de 2.966. Entonces, en este caso, al ser mayor a 2.500, la Fiscalía Nacional Económica lo más probable es que sí intervenga y analice esta situación. Incluso cuando ocurren estos casos en que se buscan fusionar las principales empresas del mercado, eh, la Fiscalía Nacional Económica participa activamente y puede sugerir la aceptación o el rechazo de esta fusión. En cierta manera autoriza. ¿Ya? Esos son los ejemplos. Y esa era la clase 39, antes lo que hay que preparar con anterioridad. Si no hay más preguntas, nos vamos a la clase 39 del durante. Ahí vamos a ver 2 comentes y un ejercicio. ¿Ya? Durante. Ya, esta es la otra PPT. Hay una primera pregunta, ¿cierto? Que nos dice o nos pide que hagamos 2 gráficos, que indiquemos y expliquemos las diferencias entre el resultado de un mercado perfectamente competitivo y un monopolio, indicar qué sucede con las cantidades de equilibrio, el precio de equilibrio, el excedente del consumidor, del productor y excedente total. Y después nos piden responder a qué se debe que el excedente total sea menor con monopolio.
Ese es el ejercicio. Como un estilo comente, ¿cierto? Bueno, en este caso basta con que hagamos dos gráficos, uno que refleje una situación de competencia perfecta y otro monopolio. ¿Ya? Entonces eso lo tenemos por acá. Ahí. Aquí tenemos nuestros dos gráficos. En el caso de competencia perfecta, bueno, tenemos la curva de demanda, oferta, el equilibrio, el precio es PC y la cantidad que se transa es QC. Tenemos excedente del consumidor y del productor, ¿cierto? En este caso, como un mercado en competencia perfecta, no se genera pérdida social, por lo tanto el beneficio social es máximo. ¿Ya? Y también podemos mencionar que en este caso el precio es igual al costo marginal. Y si queremos complementar, igual al ingreso marginal. ¿Ya? Para hacer la comparación con el gráfico que está a la derecha del monopolio. En este caso es importante mencionar y visualizar que el ingreso marginal se separa de la curva de demanda, ¿cierto? Y aparece como una nueva curva. Lo que no se da en competencia perfecta, eso está todo dentro de la demanda. ¿Ya? Y bueno, acuérdense que una de las características es que el ingreso marginal tiene el doble de la pendiente que la curva de demanda. ¿Ya? Entonces igualamos ingreso marginal con costo marginal, obtenemos QM, la cantidad que se transa con el monopolio, nos reemplazamos en la demanda y nos da el precio que va a cobrar PM. Y con eso podemos determinar el excedente del consumidor, que es el área en celeste, y el excedente del consumidor y el excedente del productor, que es el área en azul. Sin embargo, aquí hay una pérdida social, ¿ya? A diferencia del caso anterior. Y ahí nos preguntan, ¿a qué se debe que el excedente total sea menor con monopolio? Ese excedente total es el bienestar social total, que es la suma del excedente del consumidor más el del productor. Entonces, en este caso, tenemos que en el caso con monopolio sí hay una pérdida social, que es ese triángulo que está en amarillo, ¿ya? Y se debe principalmente porque con monopolio se está transando una menor cantidad del bien Q y a un precio más alto, ¿ya? Entonces, lo que gana el productor, ¿cierto? Porque el productor es el que tiene un mayor excedente, no alcanza a cubrir lo que pierde el consumidor. Entonces, por eso que la suma de ambos excedentes igual es inferior que comparándolo con competencia perfecta. ¿Ya? Ahí. Y además podemos mencionar que en este caso, acuérdense que el precio es mayor. Aquí nosotros siempre igualamos ingreso marginal con costo marginal, pero el precio es mayor que esa igualdad. Y en cuanto mayor sea el precio y mayor sea la diferencia con el costo marginal, con este costo marginal, mayor va a ser el índice de Lerner y por lo tanto el poder de mercado que tenga el monopolio. ¿Ya? Eso. No sé si hay preguntas, consultas. ¿No? ¿Todo clarito? ¿Sí? Ya.
Igual vamos a hacer un ejercicio de monopolio ahora, así que ahí vamos a graficar y determinar estos valores y todo eso. Ya, no queda nada. Ahí. Y la segunda pregunta, más de desarrollo, nos preguntan cómo surgen los monopolios, ¿ya? Y describir y explicar los distintos tipos de barrera de entrada. Entonces, nosotros, bueno, podemos analizar con lo que hemos visto en las clases anteriores, que la principal causa por el surgimiento de monopolios es por las barreras de entrada. Y estas barreras de entrada pueden significar impedimentos o dificultades para que nuevas empresas ingresen a la industria. ¿Ya? Y estas barreras pueden ser de tres tipos: legales, naturales o estratégicas. Cuando hablamos de barreras legales, estamos hablando de alguna normativa, ley, que impida o al menos encarezca en demasía que nuevas empresas ingresen a la industria, ¿no? Cuando estamos hablando de barreras naturales, eso en general da origen al monopolio natural, ¿ya? Y este tipo de barreras eh, se dan en forma natural porque se dan más bien por la estructura de costos que genera, que tiene la empresa, ¿ya? Haciendo dificultoso que nuevas empresas ingresen al mercado, porque mientras menos produzcan, más caro les va a salir producir, ¿ya? Entonces en ese tipo de mercados en general hay una empresa que satisface todo el mercado, y que a medida que aumenta el volumen de producción va disminuyendo el precio. Ya, eso lo vamos a ver en las próximas clases, cuando veamos monopolio natural. Y la tercera barrera es una barrera más bien del tipo estratégica, que son barreras construidas por las propias empresas eh, a fin de mantener su poder de mercado e incrementarlo. Puede ser, como vimos, por ejemplo, generando mucha investigación y desarrollo, ¿cierto? Para tener una producción diferente a la competencia, puede ser controlando algún insumo importante en la producción, etc. O también una buena forma de barrera también es potenciando la marca, ¿cierto? Como vimos ahí algunos ejemplos de empresas que potencian mucho la marca del consumidor, que también genera un tipo de barrera. Esas son las tres barreras. Ya. Y aquí viene un ejercicio. Este ejercicio dice, un monopolista con una función de costo igual a C igual a X cuadrado abastece un mercado cuya función inversa es P igual a 300 menos 4X. Entonces nos piden obtener el equilibrio del monopolista, es decir, la cantidad que produce y el precio, calcular el excedente del consumidor, del productor, el excedente total, calcular la pérdida de eficiencia que sufre esta economía respecto a una situación de competencia perfecta, y calcular el índice de Lerner. ¿Ya? El índice de Lerner tanto en el equilibrio del monopolista como en el equilibrio de competencia perfecta. Eso vamos a hacer. Si pueden tomar una fotito, voy a prender el celular, la cámara del celular, para hacer el ejercicio. ¿Ya? Ya, entonces tenemos el costo y la demanda. ¿Ya? Entonces en el punto A nos piden el equilibrio del monopolista. ¿Ya? Primero, para que se nos haga más fácil determinar cómo obtenerlo, vamos a graficar. Este es X,
Y este es el precio. Ahí. Tenemos demanda y tenemos que graficar el ingreso marginal, que como dijimos tiene el doble de la pendiente, entonces se encuentra más hacia el origen. Y nos falta el costo marginal. ¿Ya? Este costo marginal, acuérdense que es la curva de oferta. Ya, entonces para poder graficar necesitamos saber si parte del origen o no, ¿cierto? Que va a ser importante para determinar los excedentes. Entonces, como aquí tenemos el costo total, calculamos el costo marginal, que es la derivada del costo con respecto a x, es decir, 2x. Ya, por lo tanto, parte desde el origen, costo marginal. Profe, ¿Sí? cuando no parte del origen sería 2x más algo. Claro, podría partir, por ejemplo, desde acá. En general, pueden partir desde arriba. Ahí Pero ahí la tendrías que ver derivada dónde sería intersecta. 2x más algo. Sí, No. tendrías que ver dónde Ah, ya. intersecta en el eje del precio. Ya, en este caso, claro, cuando el x es 0, el costo marginal es 0. Sí, si no tendría que tener otros elementos constantes. Ya, igualamos ingreso marginal con costo marginal. Eso es lo primero que hay que hacer, siempre. Y vamos a obtener el QM, que es la cantidad que produce el monopolista. ¿Ya? Entonces tenemos que hacer ingreso marginal igual a costo marginal. Ya, pues el costo marginal lo tenemos que era 2x, pero no tenemos el ingreso marginal. ¿Cómo lo obtenemos? ¿Cómo lo podemos calcular? El ingreso marginal es la derivada del ingreso total con respecto a x, ¿cierto? Entonces necesitamos el ingreso total. Y este ingreso total es P por Q, en este caso P por X. ¿Ya? Y el precio, o sea, este P es la demanda. 300 menos 4x por X. Este es el ingreso total. ¿Ya? Entonces, el ingreso marginal va a ser la derivada de 300x menos 4x cuadrado con respecto a x. Y eso es 300 menos 8x. Entonces aquí 300 menos 8x y x es igual a 30. Ay, yo le puse acá, este es x. Cuesta, uno tiene tan acostumbrado al q. Ahí, ese es x. Oh, darle una porque... A ver. XM, este X es 30. Esa va a ser la cantidad producida. ¿Ya? Y para obtener el precio, reemplazamos este X en la demanda. Y obtenemos el precio.
del monopolio. La pista no llama. Profe, ¿por qué ahí lo igualo a 2x? Es el costo marginal, ¿cierto? Sí, acá. La derivada del costo total. Ya, entonces tomamos la curva de demanda, esta, 300 menos 4x, y reemplazamos el x por la cantidad que obtuvimos, el XM. Y ahí nos da que es 300 menos 120. 180 es P sub F. Ese es el precio. Ahí tendríamos claro, la pregunta A de obtener el equilibrio. En la parte B, bueno, no sé si hay dudas. La parte B nos piden los excedentes. Entonces el excedente del consumidor es el área que está entre el precio y la curva de demanda. ¿Ya? El excedente del productor entre el precio y la curva de oferta. Todo esto es excedente del productor. ¿Ya? Y hay una pérdida social, que es esta área. Entonces calculamos simplemente, bueno, aquí necesitamos para el excedente del consumidor ese punto que es de la curva de, bueno, podemos sacarla de la demanda o del ingreso marginal. De la demanda cuando X es 0, entonces esto es 300. Entonces el excedente del consumidor es el área de ese triángulo de ahí. Excedente del consumidor es 300 menos 180 por 30, que es la base por un medio. ¿Cierto? 180, no, 300 menos 180 por 30 y 2. Y eso nos da 1008. El excedente del productor está dado por toda esta área, entonces tenemos que separarla en un rectángulo y un triángulo. Nos falta ese punto. ¿Ya? Y ahí, bueno, como se ve gráficamente, reemplazamos el 30, el X30, puede ser en la curva del costo marginal o en la del ingreso marginal. En la del costo marginal, que es más sencillo, nos da 2 por 30, 60. Y si lo hubiésemos reemplazado en el ingreso marginal, acá, sería 300 menos 80 por 30, que son 240. 300 menos 240, 60. ¿Ya? Y el área del rectángulo es 180 menos 60 por 30, más 60 por 30 dividido en 2. Y eso es 4500.
¿Ya? Y después nos piden el excedente total, que es el beneficio social, que es el excedente del consumidor más el del productor, 6.300. ¿Ya? Esa era la letra B. Y en la C nos piden la pérdida social o la pérdida de eficiencia. ¿Ya? Y ese es el triangulito que está acá. Entonces, para calcular el área del triángulo, nos falta un punto. Eh, y este es el X que se produciría en competencia perfecta. Y este sería el precio. No es necesario calcularlo, pero igual lo vamos a calcular para... O sea, no es necesario para el área del triángulo, pero lo podemos calcular para completar más el ejercicio. ¿Ya? Entonces lo que hacemos es igualar costo marginal con la demanda. 2x igual a 300 menos 4x. $50. ¿Ya? Ahí. Pensé que se había quedado pegado el video. No, está bien. Y por lo tanto reemplazamos en la curva de demanda y nos daría el precio en competencia perfecta, que es 100. ¿Ya? Entonces 50 y 100. Ese sería el precio en competencia perfecta y la cantidad que se produciría. Y ahora podemos calcular el triángulo, que es 180 menos 60 por 50 menos 30 por un medio. 80 menos 60 por 50 menos 30 por un medio. Y eso es 1.200. ¿Ya? Entonces, ahí podemos ver lo que estábamos conversando, porque en competencia perfecta, se producirían 50 unidades a un precio 100. Y con monopolio se están produciendo 30 unidades a un precio 180. Entonces, obviamente se está generando esta pérdida social porque se está transando menos unidades en el mercado y a un precio más alto. ¿Ya? Esta sería la letra C. Y la D, nos piden, estoy buscando calcular el índice de Lerner en el equilibrio del monopolista y en el equilibrio en competencia perfecta. Entonces, la fórmula del índice de Lerner era precio menos costo marginal dividido en el precio. Entonces, en monopolio o en equilibrio del monopolio, el L es igual a el precio con monopolio, 180, y el costo marginal es el costo marginal de producir las unidades que produciríamos con monopolio. ¿Ya? Y ese costo es 60. ¿Ya? Porque estas 30 unidades, su costo marginal es 60, pero su precio es 180. Entonces, menos 60. 0,67, el índice de Lerner. ¿Ya? Y en equilibrio de competencia perfecta, L va a ser igual al precio en competencia perfecta, 100,
Y el costo marginal es el costo marginal de producir las unidades que produciríamos en competencia perfecta. ¿Ya? Entonces, en competencia perfecta produciríamos 50 unidades a un precio 100, pero el costo marginal de estas 50 unidades también es 100, ¿cierto? Porque si yo los reemplazo, el 50 en el costo marginal me da 100, que es reemplazarlo acá. Entonces el precio igual al costo marginal. Y además que eso lo sabemos porque en competencia perfecta el precio siempre es igual al costo marginal. En cambio, en monopolio el precio es mayor. ¿Ya? Entonces ahí nos tiene que dar el índice Lerner 0 en competencia perfecta. Y en el caso del monopolio nos da un índice 0,67. Bueno, mayor a Profe, 0,5 obviamente, pero no tan cercano a 1. ¿Sí? ahí en la fórmula el precio es el mismo precio para las dos, ¿cierto? No, es el precio del monopolista y el precio en competencia No, pero en perfecta. la fórmula. ¿Abajo? Sí. ¿No? O Ahí sea, tú sí. me dices estos dos precios, ¿Sí? perdón. Este y este sí, son el mismo. Ah, ya. Ahí, 180, 180 y 100 y 100. Sí, aquí lo que queremos en este índice de Lerner es calcular la diferencia del precio con el costo marginal con respecto al precio. Y bueno, como les decía, si bien es un índice de 0,67, es mayor a 0,5, obviamente tiene cierto poder de mercado, pero no tanto, porque no es tan cercano a 1. Mientras más cercano a 1, es más alto el poder de mercado. ¿Ya? Este era el ejercicio, no sé qué les pareció. O sea, profe, una pregunta. No tiene mucho que ver. Esto siempre se relaciona con el tema de que a menor competitividad siempre hay una pérdida para el consumidor, ¿cierto? Sí. Considerando los O sea, monopolios. no necesario, o sea, eh, es una, mm, es una mala medida para la sociedad, Ya, que afecta tanto a consumidores como a productores. ok. Lo que Ya, pasa es entonces, que hago el hincapié porque, aprovechando de lo que tú mencionas, porque cuando uno habla de bienestar y de eficiencia, habla en términos de la sociedad, no necesariamente solo del consumidor. ok. ¿Ya? Ya. Eso. Porque en general siempre me pasa cuando reviso pruebas que es como que los alumnos se preocupan mucho del consumidor. Entonces me pasa que todo lo que les favorece es bueno y lo que les perjudica es malo, pero sin mirar a los otros agentes que es el productor y el Estado. Entonces siempre hay que verlo desde el punto de vista de los tres agentes. Bueno, a lo Pero, mejor será porque es más fácil simpatizar con uno, a lo mejor, no sí, sé. pero eso es subjetivo, porque Exacto. nosotros tenemos que verlo desde el punto de vista de la sociedad. Y además que todos de esta manera podemos ser productores también, Mm, ¿cierto? interesante. Sí, es un poco para, sobre todo para cuando uno redacta los comentarios, como un tips. No sé, ¿Ya? la verdad. Mis comentarios, bueno, no voy a decir nada, pero bueno, se intentó. Ya bueno, gracias, profe. Ya, eso, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Podemos revisar, nos quedan unos minutitos. eh, a ver, durante, eh, porque aparte de este ejercicio, al final hay otro que habla, que es con respecto a la concentración del mercado. Entonces nos dice el ejercicio con respecto a la siguiente información de venta, calcula el índice IHH y comente si nos encontramos en presencia de un mercado concentrado. Este es un caso de mercado de bebidas no alcohólicas. ¿Ya? Entonces tenemos ahí las principales empresas con la participación del mercado. Tenemos SU un 26%, Coca-Cola un 38%, Andina un 35% y el resto 1%.
Entonces hay que calcular el IHH. Y después lo mismo, pero con el mercado de las farmacias. Al cobrar un 27%, FASA un 29%, Luz Verde un 43% y otras un 1%. Entonces vamos aquí a hacer el cálculo, a comentarlo rápidamente para no pasarnos tanto. El que el mercado esté altamente concentrado quiere decir que hay una o un grupo de empresas que son dominantes o que tienen la mayor participación del mercado. Entonces, quiere decir que no es un mercado competitivo, porque hay solamente unas empresas o un grupo de ellas que tienen las ventas, por ejemplo, las mayores ventas. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, el mercado de las bebidas no alcohólicas, nos piden el IHH, entonces sumamos las participaciones al cuadrado. Y eso nos da 3.346. Y eso quiere decir que que es mayor a 2.500, por lo tanto este mercado se encuentra altamente concentrado en estas tres empresas. Es decir, CCU, Coca-Cola y Andina concentran una gran proporción del mercado. No es un mercado competitivo. ¿Ya? Y las farmacias tienen un IHH de 3.420, también superior a 2.500 y también altamente concentrado. ¿Ya? La Fiscalía, ¿cómo interviene? Bueno, primero puede hacer estudios y análisis de que, por ejemplo, no tengan acuerdos en precios, que no tengan acuerdos también en niveles de producción, que no tengan información concentrada entre ellas para dominar el mercado. Y también puede generar algunas políticas para facilitar la entrada de nuevas empresas en el mercado. ¿Ya? Más que nada, claro, este IHH te da como la luz roja, como atención, fijarse como en las condiciones en las que están operando estas empresas, que son las que más participan, más participaciones tienen en este mercado. ¿Ya? Y eso con respecto a concentración y poder de mercado. El día miércoles vamos a ver la clase 40, ahora ya seguimos en orden, y lo que vamos a ver ahí son dos cosas súper importantes. Monopolio natural, que ya lo he introducido harto, y monopolio que discrimina precios. Súper importante la clase del miércoles. ¿Ya? Eso, que tengan buena tarde, gracias por participar, gracias por estar. Nos volvemos a escuchar y leer el miércoles. Que estén bien. Chao, profe, que esté bien. Chao.